¿Cómo civilizaciones de la antigüedad lograron mover y apilar bloques de piedra que pesan más que un avión comercial, sin grúas, ruedas ni motores? Esa pregunta ha desconcertado a arqueólogos, ingenieros y curiosos de todo el mundo durante décadas. En distintos puntos del planeta existen construcciones tan colosales y precisas que desafían cualquier explicación lógica con las herramientas conocidas de la época. ¿Y si te dijeran que algunos de esos bloques pesan cientos de toneladas y fueron transportados a kilómetros de distancia en medio de selvas, montañas y desiertos? En este vídeo vamos a sumergirnos en los mayores misterios de la ingeniería megalítica. Descubrirás cuáles son los bloques de piedra más grandes en la historia humana y dónde se encuentran hoy. ¿Por qué sus dimensiones parecen imposibles incluso para la tecnología moderna? Y las teorías más intrigantes sobre cómo o por quién fueron realmente construidos. ¿Has oído hablar de las ruinas de Baalbek en el Líbano o de los megalitos de Sacsayhuamán en el Perú? Prepárate, estas obras desafían hasta a los escépticos más exigentes. Imagina lo siguiente, una civilización de la antigüedad, sin motores, sin grúas, sin acero industrial. Decide mover bloques de piedra más grandes que cualquier estructura moderna jamás transportada por tierra. Bloques que alcanzan 1500, 1200 e incluso 1650 toneladas. Estamos en Baalbek, en el actual Líbano. En el lugar donde hoy vemos las ruinas del templo de Júpiter, existen 3 piedras gigantescas conocidas como el Trilithon, cada una de unas 800 toneladas. Y cerca de allí, en una cantera adyacente, yacen bloques aún mayores, la famosa piedra de la mujer embarazada, de aproximadamente 1000 toneladas, y otro monolito con increíbles 1650 toneladas, abandonado antes de ser movido. Para que te hagas una idea del absurdo, eso supera el peso de un Boeing 747 cargado, y fueron posicionados con precisión milimétrica, sin usar argamasa ni concreto. Y atención, esas piedras fueron colocadas sobre una base elevada, lo que requeriría una operación logística de escala casi inimaginable, incluso con tecnología moderna. Las teorías sugieren que los constructores usaron rampas, troncos a modo de rodillos, palancas y cientos, quizá miles, de trabajadores. Pero hasta hoy ninguna de esas explicaciones ha sido demostrada de forma convincente. Principalmente porque no existen registros históricos, dibujos, ni relatos antiguos que expliquen cómo o por qué se movieron esos bloques. Y aquí entra el verdadero incidente incitante. ¿Por qué construir algo tan descomunal, tan complejo, y sin dejar instrucciones para las generaciones futuras? ¿Qué significaba este proyecto? ¿Era realmente un templo romano? ¿O estaban reutilizando una base mucho más antigua y misteriosa? Baalbek enciende la chispa que nos guiará por otros rincones del mundo, porque como verás a continuación, ese patrón de construcciones imposibles se repite en el Perú, en Japón, en Rusia, y siempre con el mismo silencio perturbador de la historia oficial. Si Baalbek parece imposible, lo que verás ahora explotará aún más tu percepción de la realidad, porque este fenómeno de piedras colosales no es único, se repite con patrones muy similares en varios puntos del planeta. Y eso nos lleva a una pregunta aún más perturbadora. ¿Estaremos ante un lenguaje global de piedra dejado por manos que la historia no reconoce? Vamos a viajar por 7 lugares donde los límites de la lógica fueron completamente ignorados. 1. Sacsayhuamán, Perú. En lo alto de las montañas de Cusco se levanta una fortaleza tan enigmática como imponente. Sacsayhuamán. A primera vista, solo son muros de piedra, pero al acercarse, es imposible no asombrarse. Cada bloque,
algunos de más de 200 toneladas, fue esculpido con una precisión tan asombrosa que ni una cuchilla entra entre ellos. No hay argamasa, no hay repetición de formas, y aún así, todo encaja como un gigantesco rompecabezas tridimensional. Más sorprendente aún es saber que esas rocas fueron extraídas a decenas de kilómetros de distancia, transportadas sin ruedas, sin tracción animal, sin herramientas metálicas. ¿Cómo fue posible? Y a pesar de siglos de temblores y terremotos devastadores, la estructura permanece intacta. Según ingenieros modernos, el secreto podría estar en la forma irregular de los bloques, que distribuye el impacto como un sofisticado sistema antisísmico. Algo que ni la ingeniería actual aplica con tanta maestría en obras de piedra. ¿Qué sabían los incas que nosotros olvidamos? ¿Estarían reproduciendo técnicas heredadas de una civilización anterior, tal vez aún más avanzada? 2. Ishi-no-Hoden, Japón. En el corazón de Japón, entre colinas tranquilas y templos silenciosos, descansa uno de los mayores misterios tallados de Asia, Ishi-no-Hoden. Se trata de un coloso de 600 toneladas, esculpido directamente de la roca madre. Pero lo más intrigante es su diseño. Parece flotar sobre una base mínima de apoyo, como si desafiara las leyes de la gravedad. Ninguna inscripción, ningún artefacto, ningún propósito evidente. Investigadores llevan décadas intentando descubrir si era parte de un santuario perdido, un altar megalítico o algo aún más antiguo, relacionado con conocimientos tecnológicos hace mucho olvidados. La precisión de los cortes, lisos, perfectos, inclinados, parece increíblemente moderna, sin señales de herramientas de hierro o cobre, sin marcas visibles de martillazos o tallados rudimentarios. Monjes locales afirman que el monolito está habitado por un espíritu divino. Otros sugieren que sería vestigio de una civilización prenipona, quizás anterior a lo que conocemos como la cultura Yamato. Pero la verdad es que el Ishi-no-Hoden no se explica, simplemente existe, gigante, silencioso y desafiando la lógica de todo lo que conocemos. 3. Gornaya Shoria, Rusia. En las profundidades heladas de Siberia, ocultos por densos bosques y montañas imponentes, descansan bloques de piedra tan colosales que desafían incluso la imaginación más audaz. En Gornaya Shoria se han identificado estructuras con rocas que pesan hasta impresionantes 4.000 toneladas, el equivalente a más de 30 vagones de tren. Estas piedras presentan ángulos rectos casi perfectos, superficies lisas y cortes longitudinales, como si hubieran sido trabajadas por herramientas gigantescas. Geólogos tradicionales intentan atribuirlo todo a procesos naturales de fractura, pero la simetría, la organización y el aparente apilamiento sugieren otra posibilidad. ¿Y si alguien o algo las esculpió? Si se confirma como artificial, estaríamos ante la mayor estructura megalítica manipulada por manos humanas o no humanas en toda la historia conocida. Pero no hay ruinas cercanas, ninguna cultura registrada, ninguna explicación concreta, solo piedras gigantes, aisladas, silenciosas, como si fueran los últimos vestigios de un mundo olvidado mucho antes de que la historia comenzara a escribirse. 4. Trilitón de Baalbek, Líbano. En el corazón del valle de Bekaa, en el Líbano, se encuentra una de las obras más desconcertantes jamás atribuidas al hombre antiguo, el Trilitón de Baalbek. Allí, 3 bloques gigantescos de aproximadamente 800 toneladas cada uno descansan lado a lado, perfectamente alineados como base de un antiguo templo romano. Pero el verdadero misterio no está solo en lo que fue construido, sino en lo que fue dejado atrás.
A pocos metros de la estructura yace un bloque aún mayor, de más de 1.650 toneladas, el equivalente a 2 aviones de carga modernos. Esculpido, pero jamás transportado. ¿Abandonado? ¿O simplemente imposible de mover, incluso para los estándares que ya desafiaron todo? Ingenieros modernos lo admiten. No tenemos tecnología práctica para mover algo tan colosal con semejante precisión, mucho menos en el siglo I. Y aún así, los antiguos lograron posicionar bloques con encajes milimétricos, sin grietas, sin desalineaciones, y sobre cimientos aún más antiguos, cuyo origen se pierde en la niebla del tiempo. ¿Fueron los romanos los verdaderos constructores? ¿O simplemente restauradores de una estructura infinitamente más antigua cuya tecnología fue olvidada o deliberadamente ocultada? 5. Ollantaytambo. Perú escondido en los Andes peruanos. Ollantaytambo es más que un sitio arqueológico. Es un enigma esculpido en piedra. Allí, bloques de hasta 100 toneladas fueron perfectamente posicionados en lo alto de una montaña, formando terrazas, muros y portales con alineamientos y cortes tan precisos que parecen moldeados por herramientas modernas o por algo más allá. Lo más impresionante, algunos bloques muestran señales que no parecen cortes, sino fusión. Superficies redondeadas, esquinas suavizadas, encajes que sugieren que la piedra habría sido ablandada como arcilla y luego solidificada en la forma deseada. Dominaron los antiguos una tecnología para ablandar la roca, un conocimiento perdido entre los mitos de las civilizaciones andinas. ¿O será que Ollantaytambo guarda los últimos vestigios de una ciencia que desafía incluso la física convencional? 6. Piedra de Asuán, Egipto. En el sur de Egipto reposa lo que sería el mayor obelisco jamás creado por la humanidad, pero que jamás fue concluido. Aún adherido al lecho de granito de la cantera de Asuán, el monumento inacabado posee más de 1.200 toneladas y mide aproximadamente 42 metros de largo. Si hubiera sido erigido, habría sido una de las mayores hazañas de la ingeniería del mundo antiguo, pero lo que intriga es precisamente su abandono. Intentaron los egipcios algo imposible y fracasaron. O sabían exactamente lo que hacían y se detuvieron por una razón que aún no comprendemos. La superficie del obelisco revela marcas de excavación sorprendentemente finas, como si hubieran usado algo más que martillos de piedra. Algunos estudiosos sugieren sierras de cobre con arena abrasiva, pero ¿explicaría esa técnica un corte tan limpio en un bloque tan gigantesco? ¿O estamos ante las huellas de un conocimiento mucho más avanzado y perdido? 7. Stonehenge, Inglaterra. A primera vista, Stonehenge puede parecer modesto en comparación con megalitos de miles de toneladas. Pero el verdadero enigma está en los detalles. Los bloques de hasta 40 toneladas fueron transportados por más de 250 kilómetros provenientes de Gales, sin carreteras, sin ruedas, sin grúas. Y lo más sorprendente, fueron colocados en alineamientos astronómicos precisos, marcando los solsticios con una exactitud que solo sería posible con conocimientos avanzados de astronomía. Todo eso hace más de 4.000 años, en el período neolítico. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para marcar el tiempo? ¿Para adorar a los dioses? ¿O para algo mucho mayor? Algunas teorías apuntan que Stonehenge podría ser parte de una red global de observatorios ancestrales conectados a otros monumentos antiguos por patrones matemáticos y alineamientos cósmicos. Un tipo de mapa sagrado que uniría continentes y tal vez civilizaciones desaparecidas con un propósito que aún no hemos conseguido descifrar. Hasta ahora, hemos visto piedras gigantescas esparcidas por todo el planeta, encajadas con una precisión imposible y erigidas con una tecnología que, teóricamente,
no existía. Ahora llega el punto de quiebre. Si no fueron los pueblos antiguos con herramientas rudimentarias, ¿quién fue? Algunas teorías más conservadoras hablan de técnicas perdidas, sistemas de palancas, rampas gigantes o uso de cuerdas y mano de obra a una escala absurda. Pero estos métodos, incluso en simulaciones modernas, no se sostienen ante los pesos y las distancias involucradas. Entonces surgen las hipótesis más polémicas y fascinantes. Serían obras de una civilización ancestral altamente avanzada que desapareció de la historia por algún cataclismo global. ¿O estamos ante una intervención de inteligencia extraterrestre, como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Hay quienes incluso creen que estas construcciones son códigos dejados por algo o alguien, guardando información que aún no sabemos descifrar. ¿Y tú, qué te parece más plausible? ¿Genialidad olvidada o intervención de fuera de este mundo? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Estas estructuras desafían todo lo que sabemos sobre la historia humana y nos obligan a revisar completamente nuestra línea del tiempo tecnológica y cultural. ¿Qué nos enseñan realmente estas piedras colosales? Más que enigmas arquitectónicos, son testigos silenciosos de un pasado que tal vez nunca comprendamos por completo. Desafían nuestra arrogancia moderna, demostrando que el conocimiento humano, o quizás no tan humano, pudo haber alcanzado niveles inimaginables mucho antes que las pirámides o los ordenadores. Ignorar estas estructuras es rechazar la curiosidad. Aceptarlas, por otro lado, es abrir la puerta a nuevas posibilidades. ¿Será que partes de nuestra historia fueron borradas o mal contadas? ¿Qué más puede estar enterrado bajo tierra o ante nuestros ojos, esperando ser revelado? Y lo más importante, ¿estamos listos para redescubrir la verdad? El mundo está lleno de preguntas que las piedras gigantes aún no han respondido. Pero tal vez la respuesta esté justamente en la búsqueda por entender, sin miedo, sin filtros, con la mente abierta. Viajemos miles de años atrás en el tiempo. En la antigua Mesopotamia, los sumerios registraron en tablillas de arcilla la existencia de reyes que habrían gobernado por decenas de miles de años, antes del gran diluvio. Muchos académicos consideran esto solo un mito, pero ¿y si esos registros fueran ecos distorsionados de una civilización real, extremadamente avanzada, borrada por un evento cataclísmico global? En Bolivia, entre los vestigios de Pumapunku, bloques macizos de andesita fueron cortados y esculpidos con tal precisión que recuerdan piezas moldeadas por máquinas CNC modernas. Canales perfectos, ángulos de 90 grados, encajes que desafiarían incluso a herramientas eléctricas actuales. Y lo más impresionante, esta estructura data de por lo menos 1500 años antes de Cristo, tal vez incluso anterior a los propios incas. No se ha encontrado ninguna herramienta de corte de metal. Entonces, ¿cómo lograron eso? En la isla de Pascua, los icónicos moais, esas enigmáticas cabezas de piedra, en realidad tienen cuerpos enteros enterrados bajo el suelo. Muchos de ellos fueron esculpidos a kilómetros de distancia y transportados por terrenos volcánicos, inestables, sin el uso de ruedas ni animales de carga. Algunos pesan más de 80 toneladas. ¿Cómo una cultura tan aislada, sin recursos modernos, logró tal hazaña? Y lo más misterioso, culturas separadas por océanos y milenios comparten un patrón común: la construcción con megalitos colosales, con encajes perfectos y conocimiento astronómico preciso. ¿Será eso una coincidencia o el rastro de un conocimiento universal perdido?
Estos fragmentos del pasado no son solo curiosidades históricas, son piezas sueltas de un rompecabezas mucho mayor, un enigma que sugiere que la historia que conocemos es apenas la superficie de algo mucho más profundo, antiguo e inexplicable. Pero lo que vimos hoy es solo la punta de un iceberg milenario, porque mientras los científicos intentan entender cómo fueron hechas estas construcciones, una nueva pregunta comienza a emerger. ¿Por qué? ¿Por qué tantas civilizaciones invirtieron tanto esfuerzo en bloques inmensos, alineamientos astronómicos y construcciones que parecen desafiantes incluso para el siglo XXI? ¿Qué intentaban preservar, proteger o advertir estas estructuras? En el próximo vídeo iremos más allá de la ingeniería. Vamos a sumergirnos en los símbolos, alineamientos y posibles mensajes ocultos en estas construcciones megalíticas. ¿Será que estos bloques colosales no eran solo piedras, sino portales hacia algo mucho mayor? Si quieres continuar este viaje por misterios olvidados y verdades ocultas, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque la próxima revelación puede cambiar todo lo que crees sobre el pasado de la humanidad.